A continuación vamos a hablar de las clases abstractas y de otro concepto muy importante dentro de la programación orientada a objetos, que es el polimorfismo. Empezamos hablando de las clases abstractas. ¿Qué es una clase abstracta? Es una clase que cuenta al menos con un método abstracto. Un método abstracto pues es aquel que está declarado dentro de la clase, pero no está implementado, no tiene código. En este caso, pues tanto la clase como el método o los métodos que vayan a ser abstractos deben definirse con la palabra abstract. Aquí tienes un ejemplo. Fíjate, esta clase define un método que no tiene código, o sea, está declarado con su tipo de evolución, nombre, parámetros, y como ves aquí un punto y coma, sin llaves ni nada. Esto es un método abstracto, pero tiene que ser declarado con la palabra abstract delante del tipo y también la clase, por llevar un método abstracto. Consideraciones o características sobre las clases abstractas. Bueno, no es posible crear un objeto de una clase abstracta. Si yo tengo definida una clase como abstracta, no se puede crear con el new un objeto de dicha clase. Además de métodos abstractos, pues lógicamente las clases abstractas pueden contener también sus atributos, constructores, incluso métodos estándares. Te preguntarás que para qué va a querer tener una clase abstracta un constructor si no se pueden crear objetos de ella. Bueno, pues por la herencia puede haber subclases de las clases abstractas que no lo sean, y al crear un objeto de esa subclase, como sabes, se va a llamar con el super a los constructores de la superclase. Una clase que herede una clase abstracta está obligada a sobreescribir los métodos abstractos que tenga la clase padre, o si no, pues declararse también como abstracta. Entonces, ¿para qué sirven entonces las clases abstractas? No podemos crear objetos de ellas. Pues bueno, el objetivo fundamental de las clases abstractas es que a través de los métodos abstractos pues forzamos a que las futuras subclases pues cumplan con un formato de método estandarizado, ¿vale? Al definir el método como abstracto en la clase padre, todas las hijas tienen que respetar ese formato y por lo tanto pues seguir el mismo nombre y misma lista de parámetros. Eso nos llevaría al polimorfismo, que luego también lo vamos a comentar un poco más adelante. Vamos a ver un ejemplo clásico que pues se entiende muy bien el concepto de clases abstractas y su utilidad. Imagínate, por ejemplo, que tenemos una clase figura, representa figuras geométricas. Bueno, atributos que puede tener cualquier figura, pues el color, su constructor para inicializar el atributo color, podría tener más, pero bueno, lo simplificamos en esto. Y bueno, métodos que pudiera tener toda figura geométrica, pues el cálculo del área. Pero claro, ¿cómo se calcula el área en una figura? Pues no lo sabemos. Sabemos que toda figura geométrica tiene que tener ese método para calcular la superficie o área, pero no sabemos cómo hacerlo cuando ya estamos definiendo la clase figura. Por lo tanto, es un candidato para ser definido como abstracto. Definimos a la hora de indicar ese método que se va a llamar área, que no va a recibir parámetros y que va a devolver el doble, que es el cálculo del área. Pero como no sabemos cómo se calcularía, lo dejamos para las subclases, lo definimos como abstract. Fíjate que en ese caso pues la clase también tendrá que llevar la palabra abstract, pero ¿ves? Tiene su constructor, aquí su atributo para ser inicializado en el constructor. Luego ya, pues las clases que hereden figura, por ejemplo, ya figuras específicas como un círculo o un triángulo, pues incorporarán sus atributos. Pues aquí, por ejemplo, vamos a ver el caso de círculo. El atributo sería radio. Su constructor, que tiene que encargarse de inicializar tanto los atributos propios como los heredados. Entonces fíjate que con super pues va llamando al constructor de figura para pasarle el color. Y luego, pues está obligado a sobreescribir área, es decir, ya un círculo ya sabemos cómo se calcula el área de un círculo. Pues ahí ya, vía sobreescritura, podemos poner el @override o no, pero hay que respetar las reglas de la sobreescritura. Entonces, tiene que tener el mismo nombre, misma lista de parámetros, mismos tipos de evolución, y el ámbito de acceso pues tiene que ser menos restrictivo. Claro, si aquí es public, pues aquí también tendrá que ser public. Y en este caso, pues claro, el área ya se calcula de una manera específica. Evidentemente aquí ya no ponemos abstract, porque ya no lo es. En el caso de triángulo, pues lo mismo. Hereda figura, incorpora sus atributos, en el constructor inicializa tanto sus atributos como los heredados, se trae de super, llamando al constructor de la superclase, y luego pues define su propia versión del método área, que será distinta a la de círculo, pero el formato, el nombre, tipo de evolución, lista de parámetros, pues es la misma. Lo tienen que respetar los dos igual, porque así está definido en figura. Eso pues nos lleva a una característica muy importante de Java para la reutilización de código, de Java, en general de cualquier lenguaje de programación orientado a objetos, que es el polimorfismo.
Polimorfismo, en principio, se basa en la posibilidad que ya hemos estudiado en otras lecciones de asignar referencias a objetos de subclases en variables de sus superclases. Pueden ser abstractas o no, esas superclases. ¿Y para qué hacer eso? Bueno, sabíamos que con eso con esas variables podemos llamar a métodos de los objetos que han sido heredados o sobrescritos de la superclase. Bueno, pues si te fijas en el caso concreto en el que estamos tratando, de las clases figura, triángulo y círculo, pues en una variable de tipo figura, por ejemplo, podemos almacenar un objeto triángulo y usar esa variable figura para llamar al método área, la versión del método área de triángulo. Pero también podríamos en la misma variable almacenar una referencia en objeto círculo, con lo cual la misma expresión f.area en este caso nos serviría para llamar al método área de círculo. Si te das cuenta, la misma instrucción puede servir, dependiendo del objeto que se le pase en tiempo de ejecución a la variable figura, para llamar a diferentes versiones de un mismo método. En eso básicamente consiste el polimorfismo, en poder utilizar una misma expresión o mismas expresiones para llamar a diferentes versiones de un método, pues dependiendo en tiempo de ejecución de qué objeto esté referenciando esa variable. Principales ventajas del polimorfismo, pues la reutilización del código, la flexibilidad que nos ofrece, el dinamismo, porque dinámicamente se determina en tiempo de ejecución sobre qué objeto se está llamando, y esto es muy utilizado en muchas clases del Java estándar, del Java Enterprise, y permite, sobre todo, ya digo, pues una reutilización de código muy importante. Para terminar, pues vamos a hablar de, ya que hemos presentado los métodos abstractos, pues la diferencia entre lo que sería un método abstracto y un método final, que es justo pues, los polos opuestos, ¿vale? Una clase puede tener pues, métodos normales, con código, y bueno, métodos abstractos, son métodos que como sabes pues no tienen código y están para que se los sobrescriban las subclases de esta clase. Pero un método con código dentro de una clase también podría declararse como final. ¿Qué significa que un método esté declarado como final? Porque no puede ser sobrescrito, es decir, tal cual está el método es como tiene que ser utilizado por esa clase y por las subclases de esta. Si aquí en una clase 1, por ejemplo, definimos un método como final, este método cálculo, pues que tendrá aquí las instrucciones que tenga, pues esa es la versión que tienen que utilizar esta clase y todas las posibles subclases de clase 1. No van a poder sobreescribir el método cálculo. Si nosotros creamos una clase que herede clase 1, bien, sin ningún problema, pero intentamos, fíjate, con @override o sin @override, intentar sobreescribir, pues, respetando el mismo método, el mismo nombre, misma lista de parámetros, mismo tipo de evolución, estamos intentando sobreescribir el método cálculo, pues tendremos un error de compilación porque está definido como final. Es lo contrario a abstracto, porque el método que es abstracto no tiene código y tiene que ser sobrescrito por las subclases, mientras que los métodos finales no pueden ser sobrescritos.